Nos recibe en su despacho el doctor Darío Signorini, representante histórico de los ciudadanos italianos en Argentina. En ese contexto le agradecemos su generosidad para esta entrevista con el IGADI y le hacemos unas breves preguntas para intentar entender cómo funciona Italia en este sentido. En primer lugar, le pregunto, señor Signorini, ¿cuántos italianos hay hoy en Argentina? Y en Argentina estamos arriba de 1.200.000. Y en la circunscripción consular de Buenos Aires estamos en 400.000, más o menos, ¿no? La Argentina está dividida en 9 circunscripciones consulares. Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario y Cuyo. Y en las circunscripciones consulares, en cada una de ellas existe el Comites. ¿Qué es el Comites? Es el pequeño parlamento de los italianos en el exterior. Y está este organismo, que está hecho por una ley italiana, está representado en 108 países. ¿De qué se ocupa el Comites? El Comites trabaja sobre los derechos de los italianos en el exterior. Interactúa ante el Consulado General y ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales del país que los acoge, en este caso la Argentina. Entre otras tareas tenemos también la preservación de la lengua, de la cultura italiana, del deporte, de la gastronomía, de la literatura. Bueno, es un poco amplio el espectro de trabajo y fundamentalmente colaborar con el ciudadano ante las dificultades que pueda tener para obtener un pasaporte, estar al día con la documentación, pedir la ciudadanía italiana. Y bueno, trabajamos de esa forma, lo hacemos por un periodo de 5 años y absolutamente ad honorem. Esa es la representación que nosotros tenemos en cada país. Después tenemos por circunscripciones como es América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Australia y Oceanía, Europa, hay una representación parlamentaria. La representación parlamentaria que tenemos, por ejemplo, en el distrito nuestro de Sudamérica, que empieza en Venezuela y termina en Tierra del Fuego, la extensión es muy amplia, tenemos un senador y 2 diputados. Que integran el Parlamento italiano, obviamente, y son elegidos en forma directa por el pueblo y tienen un periodo también de 5 años. En el caso particular mío, yo entré con una figura que se llama cooptado. La circunscripción consular nuestra es la más grande del mundo en cantidad de conciudadanos y se eligen 18 miembros titulares y después se eligen los cooptados. ¿Los cooptados qué son? Se eligen en forma indirecta por estos 18 miembros que son electos en forma directa por el voto del pueblo, y los 6 cooptados que se van a elegirse en forma indirecta. Es a propuesta de las asociaciones italianas y entonces, bueno, los miembros electos tienen la posibilidad de elegir 6 miembros más. Tienen que tener requisitos como ser mayores de edad, tener una preeminencia en la sociedad que haga una relevancia que permita mejorar la relación de integración. Por eso fue destinada esta figura. Y al igual que el miembro electo, una vez que es elegido por estos 18 en forma indirecta, va a tener todos los derechos y obligaciones que tiene un consejero. En la primera seduta, en la primera reunión, se hace la distribución de cargos.
Y el sistema es un sistema parlamentario, donde vos tenés que formar gobierno. Y también, al igual que el sistema parlamentario italiano, tenés la situación a veces de los votos de confianza para ser removido en alguna situación que lo amerite, ¿no? Cuestión de confianza. Sí, el voto de confianza se llama. En italiano es la fiducia. Bueno, un poco en general la representación es esa y bueno, después tenés otro organismo, que es el Consejo General de los Italianos en el Exterior, que ese es un organismo consultivo. Ajá, hay un análogo en España, sí, hay un consejo. Entonces ese consejo va a trabajar sobre la problemática de los italianos en el exterior, son elegidos en forma indirecta a través de una asamblea nacional que están representados todos los 9 comités de la Argentina y se van a elegir 7 miembros de esa asamblea. Y esos van a ser los representantes de la Argentina ante el Consejo. El Consejo va también a manejar la problemática que esté pasando en el exterior, pero tiene una figura mucho más consultiva que ejecutiva. Uh-huh. Le hago una consulta porque dentro de estos mecanismos de representación, ya le digo, en España tenemos algunos, nosotros este tema de Galicia que tiene mucha representación institucional, pero también de asociaciones y de la ciudadanía funciona en muchos casos solapada con España porque la ciudadanía, evidentemente como en el caso de Italia, es del Estado español. Entonces le pregunto, estos días en Italia también, pero vamos a centrarnos en España, hubo algunos partidos que cuestionaron esta clase de representación o de acceso, del derecho del acceso a la ciudadanía para las personas que nacieron, que tienen otras ciudadanías, que nacieron en Argentina o en el resto del mundo, cuestionaron el derecho al acceso y al ejercicio del voto de estos ciudadanos en el exterior, lo que mete en el medio de una representación de derechos casi una cuestión política, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionaron en Italia, que lo tienen como muy aceitado, estos debates políticos que suelen cuestionar estas instituciones y estos derechos de los ciudadanos en el exterior? Mira, el tema depende del derecho de la sangre. Nosotros, desde el Imperio Romano, que trabajamos con el derecho de la sangre. Si un italiano nace en otro país, se maneja por el ius sanguinis. Hay situaciones de restricciones de la ciudadanía. Ahora, la ley que salió el año pasado acortó a hijos y nietos, cuando en realidad no había un corte generacional. Particularmente yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que el derecho no se puede alterar de esta forma, y considero que hay que buscar que el ciudadano italiano, o el ciudadano en este caso, conozca sus derechos y sus obligaciones, que estudie la historia del país, que estudie el idioma. Entonces, generar una cercanía y una correspondencia mucho más cercana, como se hace, por ejemplo, cuando se adquiere la ciudadanía por matrimonio, donde se exige un nivel de italiano que es B1 para que pueda acceder no solo el casamiento, la permanencia, sino también tener ese ligamen idiomático, que es importante. Y yo le agregaría, para mi gusto, el conocimiento de la Constitución, que es una Constitución muy moderna, muy buena. Es una Constitución que entró en vigencia en 1948, pos la guerra, y que, bueno, garantiza derechos, da derechos a las mujeres que antes no lo daba, para poder transmitir la ciudadanía, y habla de un equilibrio de poderes, habla del sistema republicano basado en un parlamento, y establece bases democráticas muy importantes. Yo particularmente
adhiero a la postura de otorgar ciudadanía bajo estas circunstancias. Me parece que es muy importante la opinión del ciudadano fuera del país, porque en estos países hemos sufrido la diáspora. No es que el exilio o irte de tu país donde naciste es algo gratuito o de buena aventura, no. Hay situaciones de hambre que condicionaron, de guerra, situaciones muy complejas. Tanto contribuyó el italiano, por ejemplo, que vivió en otro país para levantar el posguerra, enviando dinero, enviando alimentos y todo ese tipo de cuestiones, que como el que se quedó en la tierra madre, ¿no? Así que es todo un tema que me parece que hay que desarrollarlo con un criterio humanista, solidario, y trabajar para que puedan ser representados. No es lo mismo las vivencias que estaban ocurriendo fuera del país que a veces las que ocurren en el país, ¿no? Y después, en cuanto a ingresos y todo eso que a veces se dice, no, no pagan impuestos, no, cada vez que hay un movimiento, que hay un movimiento turístico, que hay un pasaporte, que hay una visa, que hay, bueno, eso genera recursos. La carta de identidad. Todo eso, primero que es una integración y segundo son también la globalización, hay un mundo que demanda conocimiento, el intercambio estudiantil, bueno, hay toda una serie de factores que hacen a una integración. Yo no lo veo al contrario, lo veo como algo positivo, ¿no? Algo con una especulación política electoral, porque en definitiva se termina reduciendo algo tan importante como son las propias raíces a una política electoral, y esto la verdad que no sirve. ¿No? Yo creo que la lucha política tiene que estar enraizada en otros temas, en modelos de construcción, en modelos de la vida que queremos, de qué forma la desarrollamos, pero con garantías, con democracia, con sentido de pertenencia, y sobre todo en lugares como Italia o como España, donde hubo divisiones muy fuertes desde el plano ideológico, que no construyeron ciudadanía, por decir así, o calidad de ciudadanía. Ujú. La última pregunta para terminar es si tienen sistemas, o sea, si colaboran con los organismos de representación de españoles en Argentina, si tienen reuniones, sé que trabajan en conjunto muchas veces. Sí, hay lugares que son comunes, por ejemplo, la Federación Argentina de Colectividades, la Dirección de Colectividades del Gobierno de la Ciudad, siempre hay espacios comunes. Hemos hecho una reunión hace un tiempo en el Centro Galicia, la Gran Familia, la reunión de la Gran Familia, que la hicimos en su momento con un histórico patriarca de la colectividad como era don Benito Blanco. Creo que Villalet Era el presidente. era el presidente, y siempre hemos tenido una relación estrecha. Creo que ni siquiera es una competencia, es la verdad que es integrar. Y después, en entidades deportivas y todo ese tipo de cuestiones, siempre que existe. Yo, por ejemplo, fui dirigente del Club Italiano de Buenos Aires, que está ahí en Caballito, y siempre a veces en los torneos de fútbol o torneos de otros deportes, siempre hay alguna participación en torneos en conjunto, ¿no? Así que a mí no me extraña, siempre aparte la Argentina es un país de integración de colectividades. ¿Eh? Yo creo que
hemos hecho una visita al Papa en momentos difíciles, al Papa Francisco, cuando se ponía todo en juego el tema de los exiliados, de los emigrantes. Y bueno, había toda una especie de rechazo sobre eso y bueno, fuimos a entregar un documento que se llamó Mosaico de Identidades y se lo pudimos entregar en el Vaticano al Papa Francisco. Bueno, ahí me acuerdo de haber ido con Benito Blanco, con su esposa. Mariano. Claro. Eso son todas cosas que fueron recientes, no han pasado siglos en esto y, y siempre un trabajo en conjunto. También yo participé un tiempo en el Club de la Unión Europea y bueno, siempre de conjunto. Así que bueno. Bueno, Darío Signorini, muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos que podamos seguir todos trabajando en este sentido muchos años más. Pero por supuesto. Muchísimas gracias.